Buen día, hermanos, que el Señor les bendiga. Cuando Juan comenzaba la cena del Señor, sentí mi pierna así, me tocaba a mi señora y me decía: mirá, acaba de empezar el mensaje. Y realmente es así. Cuando Juan compartió Isaías 63, verso 7, que lo vamos a leer, daba el puntapié para el mensaje de hoy, que después lo siguió Fer y también Isaac. Dice el 7, Isaías 63, 7, de las misericordias del Señor haré memoria. Somos hijos de Dios y esto es importante hacerlo, hacer memoria, es decir, recordar, traer a nuestra mente lo que Él hizo a nuestro favor. Isaías estaba diciendo de las misericordias, porque su misericordia fue manifestada y nosotros por gracia hemos sido salvos. De las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto nos ha dado el Señor? Mucho. Y es bueno recordar y tener un corazón agradecido. No hay nada más lindo que desarrollar un corazón agradecido a nuestro Dios. Recordar constantemente, vivir el día a día haciendo memoria de lo que hemos recibido de parte del Señor y de la grandeza de su bendición hacia la casa de Israel. Y nosotros también podemos decir que por extensión, gentiles que no éramos parte del pueblo de Israel, la salvación también nos alcanzó por su misericordia, que les ha hecho según sus misericordias nuevamente y según la multitud de sus piedades. Después fue compartió 9, que dice: y en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, nuestro Señor fue angustiado, porque Él dio su vida en nuestro lugar, a favor nuestro, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Hemos sido redimidos en Cristo. Hay un personaje que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Escucharon hablar de él? ¿Quién era Saulo de Tarso? Quiero ver las manos levantadas. Cortito. Manolo, ¿quién era Saulo de Tarso? Saulo era un judío. Bien. Pertenecía al grupo de los fariseos y tenía toda una instrucción o enseñanza debajo de uno de los principales maestros llamado Gamaliel. Muy bien. Era alguien sumamente instruido, formaba parte de los fariseos, como dice Manolo. Y Saulo de Tarso, ¿qué hizo durante un tiempo? Después que el Señor Jesucristo resucita y está la iglesia en ciernes, está creciendo la iglesia, ¿qué hace Saulo de Tarso? Perseguía a los cristianos, perseguía a los del camino, como así se llamaba, se denominaba. Los perseguía, pero no era para saludarlos, era para matarlos. Entraba a las casas y los sacaba y los mataba. Ese era Saulo de Tarso. ¿Y qué sucede en un momento determinado? Él pide autorización a sus autoridades, pide las cartas y el permiso para ir a Damasco a buscar a más cristianos para matarlos. Y en el camino a Damasco le sale al encuentro ¿quién? El Señor. Le sale al encuentro a Saulo. Lo tira al piso, queda deslumbrado, queda ciego por 3 días y llega a la ciudad de Damasco. Ve en visiones que iba a ir una persona, Ananías, y que él iba a recobrar la vista. Y a partir de ahí, la vida de Saulo,
posterior apóstol Pablo cambia radicalmente. Empieza a predicar el Evangelio, empieza a servir a este Señor que le salió al encuentro. Y este Saulo, que luego se transforma en Pablo, es el que escribió la mayor cantidad de las cartas del Nuevo Testamento que hoy tenemos. Y vamos a ver el libro de Efesios. Os invito a abrir en el libro de Efesios, la epístola a los Efesios, capítulo 1, verso 3, para ver algunos de los beneficios o algunas de las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Este apóstol Pablo escribe a los Efesios y les dice en el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al cual Él se había entregado. Dice que nos bendijo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que toda bendición viene de lo alto, del Padre de las luces, de nuestro Dios. Dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Sin Cristo, ninguna bendición podría ser factible en nuestra vida. Todas las bendiciones que hemos recibido, que tenemos por pura gracia, son exclusivamente en Cristo. Hoy tuvimos el privilegio de celebrar la Cena del Señor, que lo hacemos habitualmente cada domingo, porque es una de las reuniones más importantes, porque fue establecida por el Señor. Él la instituyó, y precisamente pensando en nuestra fragilidad, para que en esa reunión podamos recordar que hemos recibido esto, bendición espiritual a través de Jesucristo. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. No es algo que se le ocurrió en el momento, Dios ya lo había pensado de antemano, predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, y Dios también en Cristo nos ha adoptado hijos de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios, que es el único que tiene esa potestad, le dio ese derecho de ser llamado hijo de Dios. No cualquiera se puede llamar hijo de Dios, solo aquel que ha creído en Cristo como su Salvador personal, aquel que lo ha recibido como su único y suficiente Salvador. Es decir, que hemos recibido toda bendición espiritual. Somos hijos de Dios. Dice el verso 7, otra de los privilegios que tenemos, en quien, hablando de Jesucristo, tenemos redención por su sangre. Sin el derramamiento de sangre que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, era imposible que tengamos redención, es decir, que tengamos el perdón de nuestros pecados. Tenía que haber ese derramamiento de sangre, y el Señor puso a Jesucristo en nuestro lugar, por amor a cada uno de nosotros. Cristo murió por todos, pero solamente aquel que lo reconoce como Señor y Salvador recibe esa bendición espiritual, recibe el derecho de ser llamado su hijo y recibe esto, el perdón de pecados. Nadie te puede perdonar los pecados, solamente Dios en la persona de Jesucristo. Dice el verso 11, que en Él, y sigue hablando de Jesucristo, este apóstol que tuvo un encuentro especial con el Señor, escribe a esta iglesia y dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Fíjense que el mismo Señor ha ido a preparar un lugar en los cielos para nosotros. ¿Quiénes éramos? Y en Cristo tenemos esta bendición, herencia eterna, habiendo sido predestinados conforme al propósito
del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y dice en el verso 13, aparte de lo que vimos recién, de haber recibido toda bendición espiritual, de ser llamados sus hijos, de recibir el perdón de pecados, de tener esta herencia incorruptible, incontaminada. También dice el verso 13, que en Él, otra vez en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu que Él prometió a sus discípulos antes de que ascienda. Él se estaba por ir y los discípulos estaban preocupados y Él les dice, pero no se preocupen, yo me voy, vuelvo al Padre, pero yo les voy a enviar al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que si tenés a Cristo en tu corazón, tenés el Espíritu Santo de Dios. Y como siempre decimos, la iglesia no es esto es un edificio. La iglesia está conformada por cada uno de los que tenemos el sello del Espíritu Santo, de los que somos llamados hijos de Dios. Así se conforma la iglesia del Señor. Fíjense los beneficios que tenemos, y hay muchos beneficios más. Dice el capítulo 2, verso 1, que Él nos dio vida, tenemos vida eterna. Solamente Él podía hacer esto. El verso 5 también dice lo mismo, aún estando nosotros muertos en vuestros delitos y pecados, nos dio vida. Cuando una persona está separada de Dios, cuando no conoce la verdad, cuando no conoce la luz del Evangelio, cuando no ha recibido a Cristo, está muerto, dice la Escritura, a causa de los delitos y pecados que nos separan de Dios. Pero Él en Cristo nos dio vida por haber creído en su Hijo. Dice el verso 8, también, por gracia sois salvos. Es decir, que la salvación que hemos recibido es un regalo precioso de Dios. No hicimos nada para merecerla, porque no había nada bueno en nosotros para decir, yo merezco algo de la salvación que tengo. Nada. La salvación es por gracia. ¿Y saben por qué? Lo dice a continuación. No es por obra, dice, para que nadie se gloríe, para que nadie se las crea, para que nadie diga, yo me la gané. No, es un regalo de Dios. Solamente tuviste que creer si ya lo recibiste. Y si aún no has recibido a Cristo, hoy Cristo te está diciendo, no pierdas el tiempo. Tienes un montón de beneficios que gratuitamente en mi Hijo, en Jesucristo, he preparado para vos y los estás rechazando. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rechaza al Hijo no verá la vida. Dios te da la oportunidad y Dios nos da la oportunidad de poder tener vida eterna en Cristo Jesús. Dios no va a forzar a entrar a través de Jesucristo en tu vida. Vos tenés que abrirle la puerta de tu corazón, decirle, quiero que seas mi Señor, mi Salvador, quiero ser partícipe de estos beneficios que por gracia das a cada uno de los que se entregan a Jesucristo. Dice el verso 13 también, otro beneficio, pero ahora en Cristo Jesús. Fíjese que siempre dice en Cristo Jesús, porque estos beneficios son exclusivamente en Él. Vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy no estamos alejados de Dios, estamos cerca de Dios por ese derramamiento de sangre que hizo Cristo en la cruz. Y el verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Cuando uno no tiene a Cristo no tiene paz, no hay paz. La paz es un regalo que solamente se obtiene por gracia en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz
justificados pues por la fe, esa fe puesta en Jesucristo, tenemos paz. Solamente después que nuestros pecados son perdonados, recién tenemos paz en nuestro corazón. Dice el verso 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Ese Espíritu está con mayúscula, al Padre, el Espíritu Santo de Dios. Todos los que hemos recibido a Cristo tenemos libre acceso a la presencia del Padre. Esto es algo extraordinario. No sé si estamos conscientes de lo importante que es esto, que tenemos a nuestro Padre al alcance de nuestra mano para llegar a Él en oración y para descansar cuando estamos agobiados y para pedirle y para agradecerle. Está ahí. Dice, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Solamente es un privilegio de los que somos llamados hijos de Dios. Dice el verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy Isaac leía el Salmo 133. ¿Sí? Qué bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Qué lindo, porque ninguno de nosotros es más importante que otros. Dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, Dios ha repartido dones y nos ha dado responsabilidades a todos, pero ninguno es más importante que otro, porque somos todos hijos de Dios y somos miembros, dice, de la familia de Dios. Qué privilegio ser miembros de esta familia gloriosa que Dios ha formado en la persona de Cristo. Y podemos seguir enumerando beneficios. Hay cantidad de beneficios que hemos recibido gratuitamente. Pero no quiero que nos olvidemos de algo, porque a veces cuando uno es consciente de estos beneficios, los toma como derecho adquirido y se olvida de lo que éramos en otro tiempo. Y el apóstol Pablo, este apóstol que escribe a esta iglesia, anteriormente era perseguidor de los cristianos, los mataba. El odio era el móvil de acción que lo impulsaba a hacer lo que hacía. Y este mismo apóstol, que fue redimido como nosotros, dice en el verso 1 del capítulo 2, no se olviden que estaban muertos en nuestros delitos y pecados. No nos olvidemos. Todos estos beneficios los hemos recibido por gracia, pero no te olvides que antes de estar disfrutando esta bendición en el tiempo actual, estabas muerto, porque no tenías a Cristo. Entonces, el apóstol dice, tenemos que ser agradecidos, porque estábamos muertos. ¿Y cuál era la causa? Los pecados que habían en nosotros, esos pecados que entregaste en el Señor y que fueron perdonados. Él te quitó esa mochila de peso que tenías y te dio paz. Y esos pecados Él los tiró al fondo del mar y no se acuerda más. No te olvides que esa era tu condición, dice Pablo. Luego en el verso 2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, se supone, porque si sigo andando en esos pecados en este tiempo actual, después de haber recibido a Cristo, es un mal síntoma. En ese tiempo estaba siguiendo la corriente de este mundo, haciendo lo que hacía la mayoría de la gente que está perdida, que no conoce a Cristo, que ignora la verdad. De ahí la importancia de la tarea que tenemos como iglesia al predicar el Evangelio. Termina diciendo el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, que sabemos quién es, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
esté Satanás. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo lo que se nos venía a la cabeza, lo que nos parecía bien, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, de enojo, lo mismo que los demás, igual que los demás, porque estábamos desorientados a causa del pecado. No nos olvidemos, dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado. Dice el verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, porque no formábamos parte de la promesa del pueblo de Israel, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, el pueblo de Israel, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa que Dios había hecho a su pueblo, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. No nos olvidemos, Dios nos ha dado un montón de beneficios, más de lo que acabamos de enumerar recién, pero no nos olvidemos de dónde nos rescató el Señor. No nos olvidemos de cuál era nuestra condición anterior, que vivíamos sin dirección, vivíamos sin rumbo. Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y muchas veces nos guiábamos por lo que sentía nuestro corazón, que no es para nada objetivo, según la palabra de Dios. Pero teniendo estos beneficios que el apóstol Pablo nos presenta, teniendo la advertencia de que no nos olvidemos de lo que éramos, para que nuestro corazón se ejercite en esa actividad de ser agradecido, porque no éramos nada. Y si hoy somos algo, podemos vivir un bienestar espiritual es por la gracia de Dios en la persona de Cristo. No nos olvidemos. Pero también nos dice el apóstol, capítulo 4, a partir del verso 17, y entramos en la recta final del mensaje, dice, enfocándonos en la realidad actual, nos muestra los beneficios, nos muestra también lo que éramos antes, pero también nos dice el apóstol acá, este apóstol que perseguía a Cristo y que fue transformado y que hizo una revolución en su tiempo, dice el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, ustedes que recibieron un montón de beneficios y que no eran merecedores de nada, hoy que son mis hijos, requiero esto, que andéis no como los otros gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que aún no tienen a Cristo, que andan todavía en los deseos de su corazón, que andan haciendo lo que hace todo el mundo, sin dirección. Ustedes hoy han gustado la salvación, hoy conocen la verdad. Les ruego que no anden, que no se conduzcan, que no se comporten como aquellos que ignoran la verdad, como aquellos que andan en la vanidad de su mente, es decir, haciendo y pensando cosas vanas que no tienen sentido, cuando la palabra de Dios nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. No anden como los otros gentiles, dice, anden como verdaderos hijos de Dios que han conocido la verdad. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, andan los otros gentiles. Dice, no anden como esos gentiles que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es como que anduviesen ciegos. Me acordaba de una experiencia que tuve con el papá de Anita. Yo tenía 18 años, hace bastantes años atrás. Veníamos en una Peugeot 504, ¿se acuerdan? Con cúpula. Y veníamos de Corrientes y pasando General Pico, Conquista del Desierto, vieron que llega al fondo, está la estación de servicio, va para Mendoza y viene para el Imperio. Y veníamos con Andrés Rivas, si algunos lo conocen. Los dos adelante, y él puso el colchón atrás y se acostó, Juan. Y me dice, él calculaba el combustible para 25 de mayo, La Pampa. Cuando llegues a 25 de mayo está el ACA, y ahí tenés que parar y cargamos combustible. Veníamos charlando, tomando mate, él venía durmiendo atrás, una cúpula cerrada. Y veníamos charlando con Andrés, que le dice el indio, a las 3 de la mañana empezamos el camino de tierra. Yo no tenía registrado tierra en ese momento. Resulta ser que habíamos llegado a la rotonda del ACA y en lugar de cruzar el dique, agarramos para 25 de mayo. Y seguimos a 25 de mayo viejo y ahí hay tierra. A todo esto nosotros veníamos charlando, tomando mate, ni idea de dónde estábamos. Así que paro, obviamente doy marcha atrás, y cuando doy marcha atrás, el paragolpe trasero de la Peugeot toca al costado de la ruta que la máquina había pasado, había dejado un bordo, y cuando toca ahí atrás, yo siento Juan atrás. Bajo. Imagínense, obviamente la negligencia había sido mía, pero imagínense alguien que se despierta a las 2 de la mañana y que el que manejaba, porque me dice, ¿dónde estamos? No tengo idea. Imagínense durmiendo a las 2 de la mañana mirando las estrellas, la luna, a ver dónde estamos. ¡No fuimos a Mendoza! Le agarró la desesperación. Eso había sido negligencia mía. Gracias a Dios volvimos, pegamos la vuelta y encontramos la estación de servicio. Pero yo me quedé con esa imagen de desesperación que nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Despertarnos así en medio de la noche. ¿Dónde estamos? Mucho peor es andar sin Cristo. Muchísimo peor. Imagínense vivir desorientados, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, no saben para dónde van, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos hay, por la dureza de su corazón. El verso 20 dice, mas vosotros, ustedes que han gustado a Jesucristo, no habéis aprendido así de Cristo. Y un poco más adelante, en el capítulo 5, 10, dice, consideren lo que agrada al Señor. Es decir, una buena manera de vivir el día a día es preguntarnos constantemente, esto que voy a hacer, esto que estoy por hacer ahora, sea cualquiera sea la cosa que haga, debo preguntarme esto que estoy haciendo, ¿agrada a mi Señor? Considerando lo que le agrada al Señor. Es difícil que nos equivoquemos cuando consideramos esto previamente para tomar decisiones a lo largo del día, de cada jornada, en el día a día. No nos vamos a equivocar, porque vamos a tomar esa decisión en el temor del Señor. Dice el verso 21, si en verdad le habéis oído, vuelvo a preguntar, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, debemos, como decía el verso 20,
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, debemos vivir conforme los mandatos y las enseñanzas de nuestro Señor. El verso 22 dice: en cuanto a eso que recordábamos recién, a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Sabemos que en Cristo tenemos una nueva naturaleza, pero la vieja naturaleza sigue estando. La única forma de contrarrestar esa vieja naturaleza que sigue estando es viviendo en el Espíritu, es viviendo en dependencia de Dios. Y acá dice el 22, en cuanto a esa pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Ayer Dani compartía acá en la enseñanza de los sábados este pasaje, entre otros, Romanos 12, 2, renovaos en el espíritu de nuestra mente, que dice que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar para que entonces pueda cambiar nuestra manera de vivir. Dice, no se conformen a este mundo, a este siglo, cambien, dice, cambien su manera de pensar para que entonces pueda cambiar su manera de vivir. ¿Querés cambiar tu manera de vivir? Sí. Bueno, tengo que cambiar primero mi manera de pensar. ¿Qué es lo que el Señor dice? Hoy le pertenezco a Él. Esto. Por eso es importante conocer lo que el Señor dice para actuar no lo que mi corazón me dicta, sino para actuar conforme a las enseñanzas de mi Señor, al cual pertenezco hoy. Como decía el mismo apóstol, para mí el vivir es Cristo. Ese es el vivir, es Cristo. Dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, dice el 25, desechando la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? De alguna manera, si yo sigo mintiendo o estoy mintiendo, estoy identificándome con aquel que es el padre de la mentira. Dios es Dios de verdad. Por lo cual, desechando la mentira que Dios no avala, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el verso 20 del capítulo 2, edificados, somos miembros de este cuerpo que es la iglesia, los unos de los otros, formamos parte del mismo cuerpo de Cristo, Él es la cabeza de la iglesia. Y dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sobre aquello que ya está escrito, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, o la iglesia, o el cuerpo de Cristo, bien coordinado, y eso tiene que ver con la responsabilidad de cada uno, va creciendo. El crecimiento lo da Dios para ser un templo santo en el Señor, una iglesia que glorifique, que honre el nombre de Cristo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos al verso 26 del capítulo 4. Airaos, dice, ¿estás enojado? ¿Te enojaste por algo? Dice, airaos, dice, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te vayas a dormir sin haber solucionado el problema con tu señora, con tu hermano. ¿Cuánto cuesta esto? Pero recordemos también que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No nos vayamos. A veces uno piensa que agachar la cabeza es menos o la otra persona tal vez te va a tomar de punto si siempre haces lo mismo, pero pensemos en lo que el Señor dice.
El Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no te vayas a dormir sin haber arreglado las cuentas. Es más importante obedecer al Señor que obedecer lo que nuestro corazón, endurecido por el orgullo, muchas veces nos empuja a buscar un montón de justificativos para no hacerlo. Es sencillo, Dios da gracia a los humildes. Y dice el 27, ni deis lugar al diablo. Estamos dando lugar al diablo cada vez que no obedecemos al Señor. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Antes no tenía que robar para tener. Hoy el Señor te pide que trabajes, que te ganes con tus propias manos el pan de cada día y que a su vez, así como Dios te ha dado a vos, vos des a los demás. Que no se quede esa bendición en tu mano, que la des, porque de gracia hemos recibido todo. Ninguna palabra, dice el 29, ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, grosería, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Acuérdense que formamos parte del cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. La que sea necesaria para la edificación de ese cuerpo de Cristo, a fin de dar gracia a los oyentes. Y el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que estamos en desobediencia con Dios, que no estamos haciendo su voluntad, contristamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de nosotros, porque la salvación no la perdemos. Estamos en las manos del Señor y en las manos de Dios. Nadie nos va a arrebatar de su mano, pero cada vez que estamos fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu se contrista. Se contrista. Dice, no contristéis al Espíritu Santo haciendo la tuya. Dios quiere que tengamos un corazón rendido a sus pies para hacer exclusivamente su voluntad. Y el verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda. Quítense, dice, de vosotros. Sáquenlo de sus vidas. Esto no tiene relación con un verdadero hijo de Dios, con aquel que dice ser cristiano. El mismo Señor, ahí en Hechos capítulo 1, verso 1, dice, lo voy a leer de acá, el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, nuestro Señor, comenzó, fíjense, a hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. ¿Se dan cuenta de la relación? No dice a enseñar nada más, porque cualquiera de nosotros puede enseñar, mejor o peor, pero cualquiera de nosotros puede enseñar. Pero nuestro Señor comenzó a hacer y a enseñar. Hay una relación, hay una autoridad en todo lo que Él hace. Entonces, cada vez que decimos algo, tenemos que revisar si también lo estamos haciendo. Eso tiene un efecto extraordinario. Dice el verso 32, y termino con esto, del capítulo 4, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lean nuevamente, si pueden, del verso 17 al 32 del capítulo 4 de Efesios. Léanlo. Tenemos mucho trabajo por delante si es nuestro deseo honrar el nombre de nuestro Señor. Ayer compartía Dani también del mismo libro de Efesios, el capítulo 2, verso 10, dice, porque somos hechuras suyas. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos
en ellas. Y el apóstol también, él mismo dice en el capítulo 3, verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nosotros hemos gustado parte de esas riquezas y sabemos lo que Dios tiene preparado en los cielos para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios pronto viene, el Señor pronto viene a buscarnos. Dios quiera que frente a lo que escuchamos de su palabra podamos desarrollar un corazón realmente agradecido a nuestro Dios, porque estábamos perdidos, no teníamos nada, y en Cristo hemos recibido bendición tras bendición. Y además nos da el gran privilegio, nos honra, dejándonos en nuestras manos la oportunidad de transmitir este mensaje sagrado, precioso de salvación, para que muchos también puedan gustar eso que nosotros por gracia hemos recibido y puedan honrar juntamente con nosotros el nombre de nuestro Dios. Así que a Él sea la gloria. Oramos. Nuestro Dios, te alabamos, te bendecimos una vez más en este día. Gracias por el privilegio que nos diste hoy de poder hacer memoria del Señor Jesucristo, aquel que dio su vida de manera obediente, como un cordero santo, sin mancha y sin abrir la boca. Fue hasta la cruz del Calvario, derramó su sangre, porque era necesario que así ocurriera, pero gracias porque Él murió en nuestro lugar. Gracias porque un día también nos diste el entendimiento para reconocer que nuestros pecados nos separaban de vos, Padre, y que la única forma de poder tener paz y ser reconciliados contigo era a través de Jesucristo, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente Él. Gracias porque nada merecíamos y nos has llenado de enormes y de grandes bendiciones. Ayúdanos a que esta gratitud se ponga de manifiesto en nuestra vida en la obediencia, en que podamos ocuparnos responsablemente de conocer y hacer tu voluntad, para honrarte como iglesia cada día de nuestra vida, en el lugar donde nos tienes, y estar atentos a lo que estás haciendo, para sumarnos a esa tarea de llevar muchos hijos a tu gloria. Queremos ser partícipes de esto y agradecerte de corazón por este gran y enorme privilegio, en el nombre precioso de aquel que pronto viene, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.